Mi nombre es Antonia Reyes, y durante mucho tiempo creí que había alcanzado la vida con la que tantas mujeres sueñan. A mis 30 años tenía mi propia boutique en el centro de Puerto Varas, un pequeño refugio de telas y colores frente al lago Llanquihue. Cada prenda, cada costura, cada sonrisa de las clientas al verse en el espejo era para mí una victoria. No venía de una familia adinerada, y tal vez por eso, cada paso dado con mis propias manos tenía un sabor distinto, el sabor de la independencia. Mientras otras personas de mi edad se casaban, yo seguía cosiendo sueños hasta entrada la noche, rodeada del olor a lino, hilo y café. No necesitaba a nadie para sentirme completa. O al menos eso creía, hasta que Esteban Fuentes cruzó mi camino. Lo conocí un día de lluvia, cuando mi coche se detuvo justo frente a un pequeño taller mecánico en las afueras del pueblo. Sus manos estaban manchadas de grasa, pero su sonrisa tenía una honestidad que desarmaba. No era el tipo de hombre que mi familia habría aprobado. No tenía títulos, ni trajes elegantes, ni promesas de lujos. Pero tenía algo que me bastaba, miraba directo, sin cálculo, sin disfraz. Durante semanas inventé excusas para volver al taller, supuestamente por revisiones técnicas. Él lo notaba, y se reía. Poco a poco, entre bromas y silencios, nació algo que no esperaba. Esteban me hacía sentir ligera, como si la vida pudiera ser tan sencilla como un paseo bajo la lluvia. Nos casamos un año después, sin grandes fiestas ni testigos importantes. Solo los dos, un anillo modesto y una promesa sincera. Compartíamos un pequeño departamento con vista al lago, donde cada mañana él preparaba café mientras yo abría la boutique. Eran días simples, sí, pero llenos de una calma que me hacía creer que la felicidad no necesitaba más adornos. Con el tiempo, nuestra rutina se volvió un refugio. Yo hablaba de telas y clientas, él, de motores y autos antiguos. Reíamos de nuestras diferencias, y por primera vez en mi vida sentí que podía bajar la guardia. Esteban no parecía ambicioso, ni celoso, ni calculador. Era humano. Y eso bastaba. Aquel viernes desperté con el sol colándose entre las cortinas y el sonido del viento que venía del lago. Esteban estaba preparando el desayuno, tarareando una melodía que reconocí de nuestros primeros años juntos. Cuando me acerqué, me miró con ese brillo travieso que solía tener antes de sorprenderme. «¿Recuerdas el lugar donde te pedí que te casaras conmigo?», dijo, mientras servía el café. Asentí, sonriendo. «Hace años que no vamos allá. Deberíamos volver, solo tú y yo, como antes». Su propuesta me arrancó una risa suave. Aquel sitio, al pie de un río escondido entre los bosques, era parte de nuestros recuerdos más felices. No tenía razón para dudar. La idea sonaba perfecta, un respiro, una escapada romántica. Así que acepté, sin saber que ese viaje sería el principio del fin. La mañana siguiente amaneció clara sobre Puerto Varas. El viento del sur acariciaba los tejados y el reflejo del lago parecía una promesa de paz. No podía imaginar que, al seguir aquella carretera bordeada de pinos, estaba conduciendo directo hacia el abismo. La mañana del viaje amaneció extrañamente luminosa. El viento del sur soplaba con esa mezcla de frío y sal que siempre trae el lago, y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes como si bendijeran el comienzo de un día perfecto. Esteban había limpiado el viejo auto hasta dejarlo reluciente. Incluso había preparado la lista de reproducción con las canciones que solíamos escuchar cuando empezamos a salir. Cuando me subí al asiento del copiloto, me guiñó un ojo. «Prometo que hoy no hablaremos de trabajo. Solo de nosotros». La carretera serpenteaba entre los bosques que rodeaban Puerto Varas, y mientras avanzábamos hacia el norte, el aire se volvía más fresco, más limpio. Bajé la ventanilla y dejé que el viento me despeinara. Sentía el olor de la tierra húmeda, el perfume de los pinos, la humedad que anunciaba el cambio de estación. En la radio sonaba una vieja balada de amor, y durante un instante creí volver atrás en el tiempo. Recordé el día de nuestra propuesta. Esteban, nervioso, con las manos temblorosas, intentando atar un lazo de cinta alrededor de mi dedo porque había olvidado el anillo. Recordé cómo reímos hasta llorar, cómo el río brillaba al fondo y cómo juramos volver cada año a ese lugar. Nunca lo hicimos, hasta hoy. El paisaje se abría a medida que dejábamos atrás los últimos caseríos.
Las montañas se recortaban en el horizonte y a lo lejos se adivinaban los destellos plateados del agua. Esteban parecía tranquilo, más cariñoso de lo habitual. Cantaba, golpeando el volante con los dedos al ritmo de la música, y yo me dejé llevar por su energía. Después de todo, ¿no era esto lo que necesitábamos? Un respiro, una pausa del ruido, de la rutina. Cuando el asfalto terminó, el auto comenzó a sacudirse sobre el camino de tierra. Los árboles se alzaban tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Esteban estacionó en un claro y bajó sin decir nada. «De aquí seguimos a pie», comentó, ofreciéndome la mano. Lo seguí, riendo, tropezando con las raíces, dejando que mi falda se llenara de hojas secas. El sendero descendía hasta un pequeño valle. Desde allí podía oírse el rumor del río, el mismo sonido que había acompañado nuestra promesa años atrás. Al llegar al borde del acantilado, me detuve. La vista era sobrecogedora. El agua corría oscura, rápida, reflejando el cielo gris. El viento me golpeaba el rostro y, por un segundo, sentí una paz profunda, casi infantil. «Es más hermoso de lo que recordaba», murmuré. Esteban se colocó detrás de mí, apoyando las manos en mi cintura. Su contacto era familiar, cálido. Cerré los ojos, sonriendo. «¿Recuerdas lo felices que éramos aquí?», le dije. No respondió. Sentí su respiración en mi cuello, un poco más fuerte de lo habitual. Pensé que iba a abrazarme, pero algo cambió. La presión de sus manos se volvió rígida, agresiva. Un segundo después, su fuerza me empujó hacia adelante. El suelo desapareció bajo mis pies. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. El aire se cortó en mis pulmones mientras caía, el rugido del río creciendo hasta devorar todos los sonidos. Golpeé el agua con un impacto brutal. El frío me atravesó como una cuchilla. Intenté salir a la superficie, pero la corriente me arrastró con una violencia que nunca había sentido. El vestido se enredó en mis piernas, el cabello cubría mis ojos. Tragué agua, barro, miedo. Abrí la boca para pedir ayuda, pero solo entró más agua. Los pulmones ardían. Todo giraba, arriba, abajo, nada tenía dirección. Quise pensar, recordar, aferrarme a algo, pero solo veía burbujas que se disolvían en la oscuridad. El sonido del río se volvió un zumbido, una voz lejana. Mi cuerpo se estremecía, los músculos no respondían. En medio de ese caos, una idea me atravesó como un rayo. Esteban me mató. La certeza fue más punzante que el agua helada. Él, el hombre que juró cuidarme, me había lanzado al vacío. Quise gritar su nombre, maldecirlo, pero ya no tenía aire. El mundo se apagaba en destellos. En mi último instante consciente, una calma extraña me envolvió. Dejé de luchar. Todo se volvió negro. Sentí que mi cuerpo flotaba, ligero, lejos del dolor, lejos de la traición. Pensé que eso era la muerte, y la acepté. Pero no sabía que el río aún tenía un plan para mí. El agua se cerró sobre mi cabeza, la oscuridad me abrazó, y lo último que oí antes del silencio absoluto fue el eco distante del viento entre los árboles. El primer sonido que escuché fue el crepitar de una leña ardiendo. Luego, el crujido del viento golpeando las paredes de madera. Intenté abrir los ojos, pero un dolor agudo me atravesó la cabeza. No vi nada, solo oscuridad. Quise moverme, pero mi cuerpo pesaba como si hubiera sido enterrado en piedra. Entonces lo sentí, las vendas alrededor de mis ojos, el ardor en mis pulmones, el sabor a tierra en mi garganta. El pánico me subió como una ola. Intenté incorporarme, pero una voz grave, cercana, me detuvo. «Tranquila, estás a salvo ahora». Era una voz masculina, profunda, con un tono que mezclaba autoridad y calma. Quise preguntar dónde estaba, pero apenas pude emitir un gemido. La garganta me ardía como si hubiera tragado cristales. La voz volvió a sonar, más cerca. «Bebe un poco de agua». Despacio. Algo fresco rozó mis labios. Un vaso. El líquido bajó por mi garganta con dolor, pero también con alivio. Tosí, temblando. El desconocido esperó en silencio, sosteniendo el vaso hasta que logré respirar mejor. «¿Dónde estoy?», murmuré con esfuerzo. «En mi cabaña», respondió.
Te encontré en el río, casi sin vida. Si hubiera llegado un minuto más tarde, el agua te habría reclamado. El sonido de su voz era firme, casi rústico, pero en él había una compasión que me desarmó. Intenté recordar, el río, el empujón, el frío. Todo volvió en fragmentos, como si mi mente los rechazara por instinto. Me temblaron los labios. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 2 días. Llegué al río a recoger leña y te vi flotar entre los troncos. Tenías el pulso débil, pero estabas viva. Su relato sonaba imposible, y sin embargo, respiraba. Mi pecho dolía, mis costillas ardían, pero el aire estaba allí, entrando y saliendo. Escuché cómo se alejaba unos pasos, el ruido del metal al golpear una olla, y después el olor a caldo llenó la habitación. Volvió a mi lado, y una cuchara tibia tocó mis labios. Toma. Es solo sopa de pollo. Te hará bien. El sabor salado, sencillo, me devolvió un poco de fuerza. Mis manos temblaban al intentar sostener el cuenco. Él las cubrió con las suyas, callosas, cálidas. Tranquila, repitió. No hay prisa. Supe entonces que no estaba en un hospital. El colchón bajo mí era duro, hecho de lana. El aire olía a humo y resina. Afuera, un viento helado silbaba entre los árboles, y el techo crujía con cada ráfaga. Todo me decía que estaba muy lejos de cualquier lugar civilizado. ¿Cómo te llamas?, logré preguntar, con la voz apenas audible. Daniel Valdivia, respondió sin titubear. Antes era carabinero. Ahora solo soy un hombre que vive donde nadie más quiere hacerlo. Intenté imaginar su rostro, pero la venda me lo impedía. Aún así, algo en su tono me dio una sensación extraña, una mezcla de seguridad y distancia. Durante horas, permanecí entre el sueño y la vigilia, oyendo sus pasos, el murmullo del fuego, el aullido del viento. Cada tanto, Daniel acercaba su silla al borde de mi cama y se aseguraba de que siguiera respirando. Su silencio no era incómodo, era protector. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba los cristales, comprendí que estaba viva, pero no sabía si eso era una bendición o una condena. Y cuando el amanecer llegó, con la luz filtrándose por las rendijas del techo, supe algo más. Aquel hombre desconocido me había salvado, sí, pero también me había devuelto al mundo que yo ya creía perdido. El viento siguió soplando sobre la madera de la cabaña, marcando el inicio de mis días de recuperación, y de un nuevo silencio que aún no comprendía. Pasaron los días, y con ellos, el peso de mi cuerpo comenzó a ceder poco a poco. Daniel cambiaba las vendas de mis ojos con manos seguras, hablaba poco, pero cada palabra suya tenía el peso de alguien que ha visto demasiado. Cuando por fin pude mantenerme sentada sin marearme, me trajo un bastón improvisado hecho de madera pulida. Necesitas caminar, aunque duela, dijo. Si te quedas quieta, el miedo te gana primero que las heridas. El primer paso fuera de la cabaña fue como entrar en otro mundo. El aire era frío, casi cortante, pero olía a vida. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, altos pinos, helechos cubiertos de rocío y, al fondo, el murmullo del agua. El río, pensé, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Daniel notó mi tensión y señaló hacia el norte. Eso de allá es el lago Yanquihue. El río en el que caíste desemboca allí. Pero no temas, estás lejos de ese punto. Lo seguí hasta un tronco caído donde el sol se filtraba entre las ramas. Nos sentamos en silencio. ¿Siempre viviste aquí?, pregunté. Daniel sonrió con esa calma que solo tienen los hombres que ya no buscan impresionar a nadie. No. Antes era carabinero, en Santiago. 30 años entre ruido, casos, gente que mentía más de lo que respiraba. Cuando mi padre enfermó, renuncié. Cuidarlo fue lo único que hice bien en mucho tiempo. Cuando murió, me quedé aquí. Desde entonces, el bosque es lo único que no me miente. Había algo en su manera de decirlo, sin drama, sin orgullo, que me hizo confiar en él. Durante las semanas siguientes, me enseñó a adaptarme a ese silencio tan profundo que dolía en los oídos. Aprendí a reconocer el canto de los pájaros, el sonido de la lluvia antes de que llegara y el ritmo con el que la madera cruje antes del amanecer. Daniel era un hombre hecho de rutina y paciencia, y sin saber cómo, esa calma comenzó a contagiarme. Una tarde,
Mientras él cortaba leña, apareció una figura entre los árboles. Era una mujer mayor, envuelta en un chal oscuro, con el cabello recogido en una trenza gris. Daniel la saludó con respeto. Antonia, ella es doña Teresa Álvarez. Vive en una casa al otro lado del sendero. Es una amiga vieja. La mujer me observó con una mirada tan profunda que tuve que apartar la vista. Se acercó sin pedir permiso y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos eran delgados, pero cálidos. Murmuró algo en voz baja, un rezo o tal vez una advertencia. Después levantó la mirada y dijo con un tono que me heló la sangre: «No caíste, alguien te empujó. Sangre de tu sangre, por dinero y por odio». El silencio que siguió fue insoportable. Daniel la observaba con gesto serio, pero sin sorpresa. Yo intenté reír, decir que se equivocaba, que había sido un accidente. Pero las palabras no salieron. Doña Teresa soltó mis manos con suavidad y se alejó sin decir adiós, perdiéndose entre los árboles como una sombra. El resto de la tarde, Daniel no mencionó nada. Yo tampoco. Pero esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza, golpeando con la misma fuerza que el agua aquella noche. Alguien te empujó. Esa noche, mientras el fuego chispeaba dentro de la cabaña, su reflejo bailaba sobre mi rostro. Y en cada destello, en cada sombra que cruzaba las paredes, sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse y a despertar. El bosque permanecía en silencio, pero en mi interior un trueno acababa de nacer. Pasaron algunos días en un silencio que empezaba a volverse espeso. Daniel salía al amanecer con su chaqueta de cuero y su vieja mochila, y regresaba al caer la tarde, con los ojos cansados y la mandíbula apretada. No me decía a dónde iba, y yo no me atrevía a preguntar. Algo en su forma de moverse, en el peso de sus pasos, me decía que estaba buscando respuestas que quizás yo no quería oír. Una tarde, cuando el sol ya se escondía tras los pinos y el viento anunciaba lluvia, lo vi entrar con el rostro más sombrío que nunca. Dejó la mochila sobre la mesa sin mirarme y se quedó quieto, observando el fuego como si las llamas pudieran ordenarle los pensamientos. Finalmente habló, con una calma tensa que me heló la piel. Volví al lugar donde te encontré. Mi cuerpo se tensó. No quise escuchar, pero mis manos ya se habían cerrado sobre la manta, con los nudillos blancos. Daniel se quitó los guantes y los arrojó sobre la mesa. No fue un accidente, Antonia. Las palabras me golpearon más fuerte que el agua aquella noche. Mi voz salió débil, casi un suspiro. ¿Qué encontraste? Huella de neumáticos recientes, 2 pares de botas distintas. Uno era de hombre, y otro, más pequeño. No estaba sola con él. Sentí como el aire se me escapaba. Todo giró por un momento, y tuve que apoyarme en la silla para no caer. No puede ser, murmuré. Pero él no me dejó continuar. También encontré esto. Abrió la mochila y sacó un periódico doblado, empapado por la humedad. Lo extendió sobre la mesa, con una delicadeza que dolía. El titular ocupaba toda la parte superior, en letras grandes y negras: mujer ahogada en el río de Llanquihue. El esposo llora su pérdida. Bajo el título, una fotografía mía sonriendo frente a mi boutique. Leí mi propio nombre: Antonia Reyes, de 30 años, propietaria de una tienda de ropa local. Mis manos temblaron. La tinta se manchó con mis lágrimas antes de que pudiera contenerlas. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Daniel se acercó despacio. Tu marido declaró tu muerte. Dijo que salieron a caminar y que resbalaste. Encontraron un cuerpo río abajo, sin posibilidad de reconocimiento. Él confirmó que eras tú. Ya te enterraron, Antonia. Enterrada. La palabra se me atascó en la garganta. ¿Enterrada?, repetí, como si al decirla en voz alta pudiera cambiar su significado. El fuego crepitó. El bosque afuera guardaba un silencio antinatural. Me levanté de golpe, mareada. Tengo que ir a la policía, tengo que decirles que estoy viva. Daniel me detuvo, sosteniéndome por los hombros con firmeza. No puedes volver todavía. Si lo haces, él te matará de verdad. No lo haría, grité, aunque ni yo misma creía mis palabras.
La imagen de sus manos empujándome volvió como una descarga eléctrica. Daniel bajó la voz, sin soltarme. Un hombre que entierra a su esposa sin verificar el cuerpo no es un hombre confundido. Es alguien que quiere cerrar un crimen. Sentí un temblor que no venía del frío. Todo lo que había sido mi vida, mi casa, mi negocio, mi amor, se reducía ahora a una mentira firmada en tinta. Me dejé caer en la silla. El periódico seguía allí, arrugado, la foto de mi rostro convertida en epitafio. Daniel apagó la lámpara y se quedó conmigo en silencio. Afuera comenzó a llover, suave, constante. Las gotas golpeaban el techo de madera con un ritmo hipnótico. Y entre ese murmullo y el latido acelerado de mi corazón, comprendí que algo dentro de mí acababa de morir, pero no era el miedo. Era la ingenuidad. El sonido de la lluvia se mezcló con mi respiración entrecortada, mientras el fuego se apagaba poco a poco, dejando solo el resplandor tenue sobre nuestras sombras. Y en medio de la oscuridad, supe que ya no había marcha atrás. La noche siguiente, Daniel volvió tarde. El viento golpeaba las ventanas, y el fuego ya se había consumido casi por completo cuando lo escuché entrar. No tuve que verle el rostro para saber que traía algo. Su silencio era distinto, tenso, lleno de palabras que aún no encontraba la forma de decir. Se acercó al fuego, arrojó un par de troncos, y solo cuando la llama volvió a crecer, habló. Ya sé con quién estaba. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué dices? Tu marido, Esteban. No estaba solo. Se quitó la chaqueta empapada y la colgó cerca del fuego. El nombre de ella es Camila Pizarro. Trabaja en una oficina jurídica en el centro de Puerto Varas, especializada en sucesiones y herencias. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Daniel me sostuvo la mirada, serio, casi con lástima. Todo. Se acercó a la mesa y sacó un pequeño cuaderno de su mochila. Estaba lleno de notas, direcciones, fechas. Camila tiene acceso a los registros de herencias internacionales. Hoy preguntó por tu nombre en el archivo de propiedades. Un colega mío todavía trabaja allí, y me avisó. Mi mente se nubló. Eso no tiene sentido. Yo no tengo nada, solo mi boutique. ¿Estás segura? Su pregunta quedó suspendida en el aire, como una piedra a punto de caer. Cerré los ojos y traté de pensar, de buscar entre los recuerdos algo que explicara lo imposible. Y entonces lo vi, un sobre amarillento, con sellos extranjeros. Mi tío Karl, murmuré, más para mí que para él. Vivía en Alemania. Murió hace unos años. Me llegó una carta de un abogado, pero yo nunca la abrí. Pensé que era algo simbólico, un trámite. Daniel se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Entonces puede que ahí esté la respuesta. Si tu tío te dejó una herencia y tu marido lo descubrió, Camila pudo facilitarle la información. Ambos tendrían un motivo para deshacerse de ti. El aire se volvió más pesado. Sentí un nudo en el estómago, el mismo que aparece cuando una verdad empieza a tomar forma. ¿Quieres decir que me mataron por dinero? Daniel asintió despacio. He visto cosas parecidas. No es raro. Pero en tu caso, lo planearon bien. Demasiado bien. Me llevé las manos al rostro, temblando. Las imágenes volvieron una por una, sus tardes en el taller, sus ausencias, las llamadas que terminaban en silencio cuando yo entraba en la habitación. Las noches en las que decía estar agotado. Los fines de semana que pasaba haciendo turnos extra. Todo encajaba. Voy a comprobarlo, dijo Daniel, interrumpiendo mi espiral de pensamientos. Puedo conseguir los registros y hablar con la notaría. Pero prepárate, Antonia, la verdad no siempre libera. Su frase me atravesó como un cuchillo. No lloré de inmediato. Me quedé quieta, mirando el fuego. Las lágrimas llegaron después, silenciosas, sin control. No eran solo de dolor, sino de algo más profundo, la muerte de todas las certezas. Me di cuenta de que cada risa, cada beso, cada madrugada compartida en aquel departamento frente al lago, había sido parte de una mentira construida con paciencia. Daniel se mantuvo a cierta distancia, como si entendiera que había batallas que uno debía pelear solo.
No intentó consolarme, y eso, paradójicamente, me dio consuelo. Cuando el llanto se calmó, quedamos en silencio. Afuera, el viento había cesado y solo se oía el murmullo lejano del agua. «¿Qué hará si se confirma?», pregunté con voz ronca. «Seguiré el rastro hasta el final. No solo por ti. Hay algo en todo esto que no encaja, y necesito entenderlo». Asentí, agotada. No sabía si quería justicia o simplemente dormir sin miedo, pero una cosa era cierta. Ya no podía seguir siendo la mujer que temía saber la verdad. Esa noche apenas dormí. Cuando el amanecer llegó, la neblina cubría el bosque como un velo. A través de la ventana, el lago parecía un espejo roto. La luz gris del alba se reflejaba en el agua, fría y serena, mientras mi corazón se preparaba, sin saberlo, para lo que vendría. 2 días después, Daniel regresó con una expresión que no necesitaba palabras. Había estado en el pueblo, preguntando, observando, escuchando los murmullos que otros preferían ignorar. Cuando cerró la puerta detrás de él, supe que traía la confirmación que ninguno de los dos quería oír. «Esteban y Camila se ven desde hace meses», dijo sin rodeos. «No lo esconden demasiado. Algunos los han visto cenando juntos, entrando en el mismo auto, incluso viajando a Puerto Montt». Me quedé inmóvil, con las manos sobre la mesa. Sentí como el calor se me escapaba del cuerpo. Daniel se sentó frente a mí y colocó sobre la mesa un sobre doblado. Dentro había copias de registros bancarios, extractos, movimientos de dinero que yo jamás había autorizado. Ella lo ayudó a mover fondos, Antonia. El plan fue perfecto: tu muerte, su herencia, su nueva vida. El silencio se volvió insoportable. El fuego chispeó débilmente en la chimenea, como si también contuviera la respiración. «Entonces es verdad», murmuré. «Todo lo que vivimos fue una mentira». Daniel bajó la mirada, apretando los puños. No todo. «Tú viviste con verdad». Él no. Sus palabras, simples y directas, me atravesaron con más fuerza que cualquier consuelo. No quise llorar. Ya no. El llanto era un lujo que se me había acabado. Solo sentía una calma extraña, fría, que nacía del cansancio y del deseo de terminar con aquello. «¿Y ahora qué?», pregunté. Daniel se incorporó despacio, caminando hacia la ventana empañada. La lluvia comenzaba a caer, fina, persistente. «Podemos hacerlo hablar», dijo sin volverse. «Si logramos que vaya al mismo lugar, el río. Ese es su punto débil. Allí se sentirá seguro. No sospechará nada». Lo miré, desconcertada. «¿Quieres que lo enfrente?» No al principio. Lo haré yo. Le haré creer que sé todo, que tengo pruebas. Lo provocará, y hablará. Tú solo aparecerás cuando sea el momento justo. Lo grabaré todo. Su confesión bastará para destruirlo. Tragué saliva. La idea me aterraba. Volver allí, al mismo lugar donde había sentido la muerte rozarme la piel. «No sé si podré», admití. Daniel se acercó y me tomó la mano con firmeza. «El coraje no es no tener miedo, es enfrentarlo igual». Sus ojos se clavaron en los míos. En ellos no había furia, solo determinación. Y una luz que me recordaba que aún existía gente que elegía el bien, incluso en la oscuridad. Durante los días siguientes, Daniel me enseñó a moverme en silencio entre los árboles, a controlar mi respiración, a permanecer inmóvil aunque el corazón quisiera escapar del pecho. Practicábamos al amanecer, cuando el bosque todavía dormía y el agua del lago se cubría de bruma. Cada vez que el miedo me hacía temblar, recordaba sus palabras. Y cada vez, el temblor duraba menos. Hasta que una mañana, mientras el viento soplaba entre los pinos y la luz del sol apenas tocaba la cabaña, le dije lo que él ya sabía: «Estoy lista». Daniel asintió, sin sonreír. Tomó la mochila, revisó el pequeño grabador y las baterías, y me ofreció su chaqueta. Vamos. El motor de la vieja motocicleta rugió en medio del bosque. El barro salpicó los neumáticos, el viento nos cortaba la cara y el olor a lluvia llenaba el aire. Cada kilómetro era un paso más hacia el lugar donde todo había terminado, y donde, esta vez, yo decidiría cómo debía terminar. El camino de regreso al río se sintió más largo que nunca.
La moto avanzaba despacio entre los charcos y el lodo, levantando una neblina espesa que olía a tierra y lluvia vieja. Me aferré a la cintura de Daniel, sintiendo el rugido del motor mezclarse con el pulso de mi propio corazón. A cada curva, el bosque parecía cerrarse un poco más, como si quisiera impedirme llegar. No hablé durante el trayecto. El ruido del viento me bastaba para llenar el silencio. Cuando por fin detuvimos la moto, el paisaje se abrió ante nosotros. El mismo acantilado, la misma pendiente cubierta de hierba húmeda, el mismo sonido del río retumbando abajo, como un recordatorio cruel. Todo estaba igual, salvo yo. Daniel bajó primero y apagó el motor. Revisó el grabador de audio, la cámara diminuta sujeta al interior de su chaqueta, y me entregó un pequeño transmisor. Mantén la calma. Solo escucha. No salgas hasta que te dé la señal. Asentí, aunque mis manos temblaban. Me escondí detrás de un grupo de arbustos, lo bastante cerca para ver, pero lo bastante lejos para no ser descubierta. Desde allí, podía oler la humedad del musgo, el perfume del barro recién removido. El aire estaba helado, y cada respiración se condensaba frente a mi rostro como un suspiro de miedo. El silencio se rompió con el sonido de un motor acercándose. Un automóvil blanco se detuvo junto al borde del sendero. Vi a Esteban salir primero, con su chaqueta de cuero y la misma expresión segura que recordaba. Detrás de él, Camila Pizarro lo siguió, ajustándose el abrigo mientras miraba nerviosa a su alrededor. ¿Estás seguro de que era aquí?, preguntó ella. Sí, respondió él con tono impaciente. Dijo que si no veníamos hoy, publicaría todo. Lo arreglaré. Daniel dio un paso al frente, saliendo de entre los árboles. Buenas tardes, señor Fuentes. Esteban se tensó al instante. ¿Quién diablos es usted? No importa mi nombre, replicó Daniel con voz firme. Lo importante es lo que sé. Camila lo miró confundida. ¿De qué está hablando? De un asesinato, dijo Daniel. Su tono era tranquilo, casi cortés, pero en cada palabra había una amenaza latente. De una mujer empujada al río. De un esposo que fingió lágrimas para ocultar un crimen. Esteban dio un paso hacia él. No sé de qué me habla. No. Daniel sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo frente a él. Tengo pruebas. Huellas, testigos, transferencias bancarias. Incluso grabaciones. Si no cooperas, mañana todo estará en manos de la policía. El rostro de Esteban cambió. La soberbia se quebró, dejando ver el miedo. Está mintiendo. Camila giró hacia él, con la voz temblorosa. ¿Qué quiere decir con asesinato? Dijiste que fue un accidente, que ella resbaló. El silencio que siguió fue un filo entre los tres. Daniel inclinó la cabeza con lentitud. ¿Accidente? Interesante palabra. Entonces cuéntaselo a ella, Esteban. Díselo mirándola a los ojos. Él retrocedió un paso. Usted no sabe nada. Sé más de lo que imaginas, replicó Daniel. Sé que había dinero. Una herencia. Sé que ella confiaba en ti. Y sé que cuando la empujaste, creíste que el río haría el resto. Camila palideció. ¿Empujaste? Dime que no es cierto. Esteban la miró con furia. Cállate, Camila. Dijiste que nadie lo sabría, insistió ella, retrocediendo. Tú dijiste que nadie lo sabría. Su grito retumbó entre los árboles, arrancando ecos del acantilado. Daniel no se movió. Solo ajustó el grabador en su chaqueta, asegurándose de que cada palabra quedara registrada. Desde mi escondite, contuve la respiración. Mis manos se hundían en la tierra húmeda, los dedos manchados de barro. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un tambor de guerra. Sabía que aquel era el punto de no retorno. La cámara de Daniel parpadeó, su luz apenas visible entre la penumbra del bosque. Todo estaba grabándose, la tensión, la culpa, las palabras que empezarían a destruirlos. Y mientras el viento rugía sobre nuestras cabezas, supe que ya no era una víctima. Estaba presenciando el principio del final. El grito de Camila rompió el aire, como una campana de alarma que nadie podía detener. Esteban la miró con furia,
con los ojos encendidos de miedo. Daniel, sin moverse, mantuvo la calma, su voz firme y baja, el tono de alguien acostumbrado a escuchar mentiras antes de que fueran pronunciadas. «¿Qué es lo que nadie debía saber, señor Fuentes?», preguntó. Esteban dio un paso atrás, respirando agitadamente. «Usted no entiende nada. Ella me arruinó, me quitó todo. Yo solo quería que me escuchara. Y por eso la lanzaste al río». La pregunta de Daniel cayó como un golpe seco. «Cállese», rugió Esteban, y su voz resonó entre los árboles. «No sabe lo que era vivir con ella, tan perfecta, tan ocupada en su maldita tienda, en sus telas, en sus clientas. Yo no era nadie para ella. Nada». «Entonces la empujaste». El silencio se extendió unos segundos. Camila se cubría el rostro con las manos, temblando. Daniel esperó, su cámara registrando cada segundo. Y entonces, la confesión llegó, brutal, desquiciada, inevitable. «Sí», gritó Esteban, con la voz quebrada. «Sí, la empujé, se lo merecía. Me hizo sentir invisible. Me dejó con deudas, con mentiras. Ella lo tuvo todo y nunca fue suficiente». Las palabras flotaron en el aire, como veneno. Desde mi escondite, el mundo pareció detenerse. El sonido del río, del viento, del corazón golpeando mi pecho, todo se volvió un eco distante. Lo vi, y ya no sentí miedo. Solo una calma helada, cortante. Me incorporé lentamente, apartando las ramas que me cubrían. El crujido de las hojas bajo mis botas hizo que los tres giraran al unísono. Cuando Esteban me vio, el color desapareció de su rostro. «No», jadeó, retrocediendo un paso. Tú estás muerta». «Así creías», respondí con voz baja, temblorosa, pero firme. «Y quizá lo estuve, hasta hoy». Camila soltó un gemido ahogado, llevándose las manos a la boca. Daniel no intervino. Sabía que ese momento me pertenecía. Esteban me observaba, con los ojos desorbitados, buscando una explicación que no existía. «Esto no puede ser, yo te enterré, vi el ataúd, enterraste a otra», dije. «Y te dije alguna vez que las mentiras siempre flotan, igual que los cuerpos». Su respiración se volvió errática. «No entiendes, Antonia, todo fue un error, tú me obligaste. Vivía solo para ti, para tus telas, tu tienda, tu éxito. Yo solo quería una oportunidad, lo interrumpí. ¿De matarme? ¿De quedarte con el dinero que ni siquiera sabías que existía hasta que esa mujer te lo dijo?» Camila sollozó. «Yo solo le hablé del dinero», gritó, cayendo de rodillas. «No sabía que la mataría, lo juro. Solo quería ayudarlo». Esteban la miró con desprecio. «Tú también eres culpable. Tú me dijiste que lo hiciéramos, que era fácil». Daniel avanzó en ese momento, su voz firme. «Basta». Sacó un par de esposas de su bolsillo y antes de que Esteban pudiera reaccionar, lo inmovilizó contra el suelo con una rapidez sorprendente. «En nombre de la ley, queda detenido por intento de homicidio». «Suéltame». «No tiene derecho», gritaba Esteban, forcejeando, pero Daniel no se inmutó. «Perdiste ese derecho cuando decidiste empujarla al vacío». Camila lloraba, repitiendo entre sollozos que no quería hacer daño, que todo había sido un error. Daniel no la miró. Marcó un número en su teléfono, su voz cortante al hablar. «Aquí Valdivia. Tengo 2 sospechosos confesos en el caso Reyes. Envíen una patrulla al punto del río, coordenadas 72 sur». El sonido distante de sirenas comenzó a llenar el aire, acercándose entre los árboles. Me quedé quieta, observando cómo los carabineros descendían por el sendero, cómo esposaban a Esteban y lo llevaban hacia el coche patrulla. Él seguía gritando, culpando a todos menos a sí mismo. Camila fue conducida detrás, sin oponer resistencia, los ojos perdidos en algún punto que ya no pertenecía a este mundo. Cuando el ruido de la sirena se disipó, quedamos solo Daniel y yo, rodeados por el rumor del bosque. No sentí alivio ni venganza, solo un vacío inmenso, como si el río hubiera vuelto a arrastrar todo lo que alguna vez fui. Daniel se acercó y puso una mano sobre mi hombro. «Terminó», dijo. Negué despacio. «No».
Nada termina, solo cambia de forma. Las luces del coche patrulla se alejaban por el camino de tierra. Una de ellas alcanzó mi rostro por un instante, reflejándose en mis ojos. Ya no quedaban lágrimas. Solo la quietud de quien ha sobrevivido a la tormenta y no sabe todavía si eso es victoria o castigo. El viento sopló, llevando consigo el eco de las sirenas. Y mientras el bosque volvía a quedarse en silencio, comprendí que la justicia no siempre sana, pero sí libera. Los días posteriores se deslizaron como una neblina lenta. Todo lo ocurrido en el río se convirtió en noticia. Mujer sobreviviente de intento de homicidio revela verdad tras su propia muerte. Los titulares inundaban los periódicos locales, los noticieros mostraban mi rostro una y otra vez, y sin embargo, yo me sentía ausente, como si observara la historia de otra persona. El juicio fue breve. Daniel declaró como testigo principal, presentando la grabación con la confesión completa de Esteban y el testimonio de Camila. Las pruebas eran irrefutables. Esteban Fuentes fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio premeditado y fraude. Camila Pizarro, aunque intentó justificar sus actos, fue procesada por complicidad y falsificación de documentos. Ninguno de los dos volvió a mirarme a los ojos. Yo no fui a la sentencia. No necesitaba oír la palabra culpable para sentir justicia. Mi castigo ya había terminado el día que me atreví a regresar al río. Pasaron los meses. Las autoridades alemanas confirmaron la herencia de mi tío Karl, propiedades, cuentas, acciones en una empresa textil. Un legado que jamás imaginé y que, irónicamente, había sido la causa de mi caída. Pero no lo vi como dinero. Lo vi como una oportunidad de empezar otra vez, con las manos limpias, con la vida de vuelta. Invertí parte de esa herencia en lo que siempre había sido mi refugio, mi boutique. Aquella pequeña tienda en Puerto Varas, la que una vez diseñé con ilusión, se convirtió en el punto de partida de algo nuevo. Abrí sucursales en Osorno, Valdivia y más tarde en Santiago. Cada local llevaba mi nombre, Antonia Reyes Atelier, no como una marca de lujo, sino como un símbolo de resistencia. A veces, cuando entraba en una de las tiendas y veía a las jóvenes diseñadoras cortando telas, riendo entre patrones y agujas, pensaba en la mujer que fui antes de caer al agua. Esa mujer ya no existía, pero de sus cenizas había nacido otra, más fuerte, más libre, más consciente de lo que vale la vida cuando se ha estado a un paso de perderla. Daniel permaneció a mi lado durante todo ese proceso, siempre en silencio, siempre presente. Nunca me ofreció promesas, ni intentó llenar los espacios que Esteban había dejado. Simplemente estaba. Era mi ancla en medio de la calma, la voz serena que me recordaba que no era necesario correr para sanar. Con el tiempo, su presencia se volvió parte de mi rutina, tan natural como respirar. Una tarde, cuando el verano comenzaba a rendirse ante el otoño, decidí regresar al río. Quería enfrentar el lugar donde todo había empezado y terminado. El camino era el mismo, pero mis pasos no. El aire olía a hojas secas y a lluvia lejana. El agua, que antes me había parecido oscura y cruel, ahora brillaba bajo la luz del sol. Me acerqué lentamente a la orilla. El reflejo del cielo temblaba sobre la superficie. ¿Segura?, preguntó Daniel a mis espaldas. Asentí. Sí. Esta vez, no tengo miedo. Me quité los zapatos y avancé. El agua estaba helada, como una aguja atravesando la piel. Pero no retrocedí. Cada paso era una prueba, cada respiración una victoria. Cerré los ojos y dejé que la corriente rozara mis piernas, que el sonido del agua me envolviera por completo. Por un momento, no sentí frío. Sentí vida. Daniel se acercó y me tendió la mano. Cuando la tomé, me aló suavemente hacia él, levantándome con facilidad. El agua goteaba de mi vestido y el sol se filtraba entre los pinos, tiñendo el aire de oro. En silencio, me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que perdí, sino en lo que gané. Miré el río una última vez y susurré, más para mí que para él. El río me lo quitó todo una vez, pero también me devolvió algo, la fuerza de empezar de nuevo. Daniel apoyó su frente contra la mía. Su respiración se mezcló con la mía. Y entonces añadí, con voz apenas audible, a veces hay que caer al abismo para encontrar la vida. El murmullo del agua nos envolvió. El viento movió las hojas,
y el sonido del río se fundió con los latidos de mi corazón. Fade out. El eco del agua siguió fluyendo, símbolo eterno de un renacimiento que, esta vez, era para siempre.